Reposición de programas de la librería mediática, ciclo Para Volver a Ver, fin de 2023 e inicio de 2024. Tu es le soleil. Y bien, vamos a definir un tema que nos va a derivar a otros temas. Isidoro ha estado estudiando esto, se ha nutrido de todas las investigaciones de Sergio. Es algo que es difícil de entender a veces y que la gente se pone a opinar en redes o se pone a hacer artículos y no sabe el alcance que tiene esas siglas. La OTAN, ¿qué significa? ¿Qué te llama la atención a ti de eso, Isidoro? Bueno, aparte de la lectura que hago de los libros tuyos y los artículos semanales que tú haces, siempre te queda un poco el elemento que tú acabas de dejarlo muy claro, ¿no? Es clarísimo que nosotros, para entender lo de China y para además que los países que pretendemos ser amigos de China, involucrarnos con China, tenemos que entender que es una civilización distinta a la nuestra, tal como tú lo explicaste. Pero más allá de este tema apasionante que es China, China en este momento es el gran tema. Por algo el imperio está procurando ir creando bases de destrucción en el mundo y en otros países para luego enfrentarse, porque esa es, en mi opinión, es el objetivo del imperio, para luego enfrentarse a un poder pacífico y en paz de desarrollo económico y de amistad con el mundo que tiene China. Pero tú comentabas el tema de la OTAN, Organización Tratado Atlántico Norte, que fue creado con intenciones defensivas, según decían. Y según dice todavía su carta. Y todavía lo dice, sí. Defensiva, imagínate tú. Que de alguna manera, en algún momento hubo cierto equilibrio con el Tratado de Varsovia, que existía el Tratado de Varsovia, que eran de los países del este europeo, ¿no? ¿Verdad? Junto con la Unión. Estamos hablando del siglo XX. Estamos hablando del siglo XX, sí, instituciones que se originan del siglo XX. Efectivamente. Bueno, pero entonces, ¿qué está pasando? Primero, nos gustaría que nos explicaras de un lenguaje para que todos pudiéramos entender efectivamente qué es la OTAN, qué representa la OTAN y qué está haciendo la OTAN en este momento en Europa. Sí, mira, Isidoro, como tú decías, la OTAN fue creada en 1949, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se planteó cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial? Una Unión Soviética devastada, con más de 25 millones de muertos en la guerra, una Europa devastada, un Japón que le habían tirado las 2 bombas atómicas, China devastada, una guerra que comenzó, una ocupación japonesa que había iniciado en el año 31, de manera que la única potencia que emerge de la guerra indemne es Estados Unidos. El único ataque que sufrió Estados Unidos fue en Hawái, a miles de kilómetros de su territorio continental. Y que está en discusión las causas. Sí, ¿no? ese es un tema. Sí, ese es un tema. Pero el aparato industrial de Estados Unidos está intacto. Y eso le permitió de alguna manera imponer las normas de funcionamiento del sistema internacional después de la posguerra. Y entre esas normas creó esta organización. Hay que recordar que hay gente que no le gusta que yo lo diga, pero yo lo digo, que Estados Unidos se compró a Europa. Eso que se llamó Plan Marshall es la compra de Europa por Estados Unidos. Hoy lo estamos viendo claro. Y la pagó muy barato, ¿no? ¿Verdad? Muy barato. Hoy lo estamos viendo muy claro con una subordinación plena de Europa a Estados Unidos. En ese momento, como tú también dijiste, en el año 55, unos años después, se crea el Pacto de Varsovia, que es la alianza militar creada por la Unión Soviética y sus países aliados. El nombre está claro, Organización del Tratado del Atlántico Norte. El fin de la Guerra Fría, el fin del mundo bipolar, el fin de la Unión Soviética, suponía el fin de la OTAN. Claro. Sin embargo, no solo no desapareció, sino que se planteó su expansión, su crecimiento. Y hoy se habla mucho por la guerra en Ucrania de la expansión de la OTAN hacia el este de Europa, que efectivamente es el punto más álgido porque tocó teclas que son intocables, como es amenazar a Rusia. Y Rusia es la mayor potencia nuclear del planeta y no se le puede amenazar como creen ellos, como amenazan en Haití, a Venezuela, a Irán, a países que no tienen el potencial militar, sino que tienen otros potenciales, sobre todo el valor de su pueblo, para resistir.
pero no tienen el potencial que tiene Rusia. Y la guerra hoy se produce precisamente porque Rusia ha decidido resistir con toda esa capacidad militar, económica, a la expansión. Y el derecho, además. Y el tener el derecho, la justicia del derecho, ¿no? Entonces, no es un asunto de Rusia y Ucrania, sino es un asunto de OTAN y Rusia. Exactamente. Pero además, pero hay que decir, ¿por qué hago toda esta introducción, este preámbulo? Porque la OTAN no se está expandiendo solamente en Europa. La OTAN se está expandiendo en el Asia Pacífico. Han creado el tratado AUKUS, que es Australia, Nueva Zelanda, Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Han creado una alianza de inteligencia, la Alianza de los Cinco Ojos, también orientada contra China. Han creado una serie de mecanismos que buscan aislar a China. Pero incluso en América Latina, la OTAN ha cobrado presencia, ya no solamente porque tiene tomadas las Malvinas, tiene ocupadas las Malvinas, que son argentinas, y las tiene ocupadas, y está haciendo grandes esfuerzos para repetir lo que ya hizo en Colombia, donde hay 8 bases militares, y haber designado a Colombia como aliado de la OTAN, está pretendiendo hacer lo mismo con Uruguay. ¿Cierto? Hay grandes avances, hay grandes manejos por parte del Comando Sur de Estados Unidos actuando en nombre de la OTAN, y esto es muy peligroso porque la OTAN pretende crear un triángulo estratégico: Montevideo, Malvinas, Punta Arenas, Chile. En un país donde las Fuerzas Armadas son absolutamente en Chile aliadas de Estados Unidos, donde tienen un sentimiento fascista intrínseco. Y ese triángulo estratégico que está en el Atlántico Sur, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la organización del Tratado del Atlántico Norte en el Atlántico Sur? Bueno, es que se une a través de un rosario de islas que tiene Gran Bretaña en el Océano Atlántico, las Islas Ascensión, las Islas Tristán da Cunha. Todas estas islas unen como un rosario hasta las Malvinas. Y eso les permite un control de todo el Atlántico. ¿Pero por qué el Atlántico Sur? Porque hay que recordar que el único paso natural entre el Atlántico y el Pacífico es el Estrecho Magallanes. El canal de Panamá es artificial y se puede cerrar en cualquier momento. Pero además, y lo más importante en términos estratégicos, porque el año 2041 fenece el Tratado Antártico, que se firmó en 1941 y que dura 100 años. Y va a haber que firmar otro Tratado Antártico. En una zona donde se sabe que existen grandes reservas minerales y donde están algunas de las zonas pesqueras más ricas, más potentes del planeta. Entonces, uno se da cuenta que la OTAN, que fue una organización teóricamente defensiva para enfrentar a la Unión Soviética del campo socialista en el Atlántico Norte, hoy se manifiesta en el Atlántico Sur, se manifiesta en Asia, en el Pacífico, y hoy la OTAN es la fuerza agresiva más importante y más grande de todo el planeta, que tiene presencia hoy en todos los mares del planeta. ¿De qué manera o cómo se podría, es decir, partiendo de estas bases que quedan clarísimos, tal como lo acabas de explicar, cómo se entiende el efecto que se está consiguiendo por parte de todas las campañas mediáticas de la prensa llamada occidental, que ya sabemos que es súbdita de los intereses de Estados Unidos? ¿Cómo se entiende que la gente está creyendo que hay una guerra entre Rusia y Ucrania? Sí, como si la OTAN no existiera. Como si no pasara, como si no hubiera otros componentes. Porque, Isidoro, el conflicto del siglo XXI, en último término, el conflicto del siglo XXI es un conflicto que se da en los medios. El aparato cultural mediático sobre el cual todavía Estados Unidos y las potencias occidentales tienen predominio, porque han ido cediendo liderazgo en materia científica, en materia tecnológica, en materia económica, en materia financiera,
y hasta en materia militar, porque el desarrollo de los misiles hipersónicos por parte de Rusia y de China, una tecnología que Occidente no tiene, le genera una cierta debilidad, pero siguen teniendo dos poderes, el poder del dólar, la maquinita de hacer dólares, y el poder avasallador del aparato cultural mediático. Entonces, finalmente, cuando ha ido perdiendo espacio en todos estos escenarios, el aparato cultural mediático es el arma fundamental que les queda. Y eso le permite construir verdades, transformar verdades, generar el control ya de la mente, ya no de los territorios, sino de la mente de las personas, en función de imponer su verdad por vía del bombardeo mediático, valga la redundancia, de manera de atraer a la mayor cantidad de personas hacia su verdad, que es una verdad falsa. Es una verdad falsa. Entonces, el combate de este siglo va a ser el combate que se dé en los medios. Chávez decía, el combate será en las mentes de cada uno de nosotros o de todo el pueblo. Claro, por eso es que nosotros insistimos y hacemos programas con gente como Sergio que nos dan herramientas para defendernos de todo ese ataque mediático que a veces lo pone a uno a dudar. Por eso cuando Sergio afirma algo es porque ha estudiado, ha comparado, ha pensado, y por eso Isidro me decía, pero ¿y por qué vamos a grabar allá en el IBI, que es algo científico? Digo, porque Sergio está haciendo un trabajo científico, como si estuviera con un bisturí analizando, cosiendo donde hay que coser y orientándonos. Entonces ahora de la OTAN vamos a pasar a China en la próxima parte del programa para también tener algunos datos y poder analizar todo este bombardeo mediático, eso que un pensador del siglo XX decía que era un exceso de presente y que nos ahoga todos los días a través de las redes. Y cuando hablemos de China, seguramente Sergio tocará el tema de Taiwán, que es otro elemento que uno escucha muchísimo, y hay que que está también dentro del dominio mental con que la guerra mediática y el poder mediático ha conseguido en la cabeza de muchos. Sí, en la tercera parte del programa desarrollamos esos temas.